Siguen llegando más uniformados que se van acercando y están disparando lacrimógenas a los manifestantes. ¡Cierra esa puerta, hombre, por Dios, que se puede meter por ahí! ¡Ahora vienen los pagos! Cada día es una lucha, como si todo estuviera en contra. ¡Aló! ¿Están forzando? Estoy lleno de humo. En cualquier minuto, escúcheme bien. Póngase en mi lugar. De verdad no estoy exagerando. Ahí viene. Me están tratando de quemar mi negocio. ¡Cuidado con ese! ¡Cuidado! Mi familia construyó este negocio. No les voy a fallar. Mi estimado telepensante, esta sí que es una sorpresa que usted no se esperó nunca. Mire con quién estamos en Esfera Pública, gracias al Líbero que nos ha prestado amablemente este set para poder grabar una conversación que yo sé nos va a aportar en una dimensión muy importante, la dimensión de lo que es lo primero, que es la batalla moral, la batalla cultural, lo que está permitiendo recuperar a Argentina de décadas de decadencia moral y decadencia económica, es que tienen un gobierno que se ha hecho cargo de la batalla cultural, con películas, con música, con ideas de la moral, ideas que nos recuperan internamente en nuestros mejores aspectos de la virtud. Y para hablar de la virtud, por supuesto, tenemos aquí a Carlos Cini. Carlos, gracias por estar en Esfera Pública. Y para qué decir de la otra gran virtud, acá tenemos a Daniel Vivanco, quien es productor. Ambos están conmigo porque queremos contarle de un proyecto maravilloso en términos de batalla cultural, que es la película La Fuente. Muy bienvenido, mi estimado telepensante. Gracias por estar en Esfera Pública y gracias al Líbero por habernos prestado este set. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo va este proyecto? Bien. Cuéntanos, ¿cómo lo vives tú? Toda esa tragedia, todo lo que fue ver derrumbarse un mundo que uno sentía seguro, en el que uno tenía los pies firmes, en el que generaciones de tu familia habían trabajado y se vio absolutamente destrozado, y hoy día podemos hacer algo bueno de esos momentos de tanto dolor. ¿Cómo estás viviendo tú esta propuesta de hacer de tu historia una historia que trascienda, que quede en el imaginario, en el legado de los chilenos? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Mira, este proyecto para mí en lo personal significa tratar de mostrar desde la verdad que uno vivió en ese minuto lo que realmente pasó ahí, lo que realmente pasó en Zona Cero, que son los 5 barrios que hay ahí. Y no sé si la palabra es denuncia o qué, pero es en el fondo mostrarle a la gente que aquí no hubo ningún romanticismo, mostrarle a la gente, y yo lo siento harto por el millón de personas que sintió la necesidad de ir a manifestarse y que en el fondo yo creo que fueron engañados, mostrarle a la gente cómo un Estado puede funcionar tan mal en lo que es primordial para cualquier ser humano o para cualquier civilización, por decirlo de alguna forma, que es vivir en paz para poder lograr el máximo desarrollo de cada una de las personas. Yo creo que eso lo resume, y más aún resume algo que está más allá, si uno es de izquierda, de derecha, si eres de arriba, de abajo, de donde sea, que es cómo seres humanos pueden tener la voluntad de violentar a otros seres humanos por el tema que sea, y en masa. Porque aquí
Y para resumirlo bien corto, aquí llegaba un grupo de personas que se tomaba la zona, elegía a quién pasaba, a quién no, elegía a quién trabajaba, a quién no. Hicieron la vida imposible a todos los que vivían ahí y que les destruyeron su proyecto de vida. Y en definitiva a cada uno de nosotros, comerciantes, los que vivimos en esos barrios de alguna forma u otra, nos destruyeron la vida. O casi nos destruyeron la vida. Y eso creo que es inmoral, para empezar. Hay un quiebre muy potente con nuestra humanidad. Uno diría, hay ciertos límites, hay ciertos aspectos de nuestra vida común, Daniel, que tendrían que siempre ser preservados, que no hay un ser humano que no sufra profundamente cuando esos aspectos son violentados, como le pasó a parte importante del país, pero especialmente a la zona cero. Nosotros nos hemos olvidado un poco de esa violencia y sin embargo, y esto se lo quiero decir a usted, mi estimado telepensante, cuando se olvida, vuelve a pasar. Nosotros no podemos olvidarnos de lo que pasó porque hemos tenido reiteradas amenazas de parte del Partido Comunista, de parte de Mario Marcel, de parte de distintos personeros de este gobierno, de que si no se cumple con lo que ellos plantean, va a haber otro estallido o golpe de Estado, mejor dicho, pues como lo dijo el señor Sebastián Piñera, expresidente del país, que en paz descanse. El trabajo de la memoria, Daniel, ¿cómo ves tú que pueda ser el desafío para ustedes de recuperar esa memoria, la memoria del relato de Carlos y de todos los que vivieron la zona cero, donde se concentró esta agresión que en términos de la prensa en la época eran manifestaciones pacíficas? Qué lindo. Hecho aislado. Hecho aislado. Bueno, primero, gracias Vanessa por la oportunidad de conversar más en profundidad sobre la película, no quedarnos siempre como en los titulares. Efectivamente, lo que hablas tú de la memoria es fundamental, porque si algo que la izquierda sabe hacer bien es trabajar en ese sentido, ir dejando testimonios, ¿no es cierto?, que con el tiempo se van después revisando y van construyendo una forma de ver el mundo. Esta película justamente apunta a eso, a dejar un testimonio de ponerse en el lugar del que nunca nadie se pone en el lugar, del empresario, del creador de trabajo, del responsable. Y creo que es fundamental, o sea, sobre todo el cine, que es un arte que mayoritariamente es consumido por jóvenes, y ahí hay una distinción, porque también hay mucho cine que se consume, pero hay mucho cine que se aprecia, ¿no es cierto? Esta película va en esa línea, ¿no es cierto? La idea es que sea un proyecto de arte trascendente y que ojalá llegue a los espectadores jóvenes y que los ayude a ponerse en el lugar, en los zapatos de alguien como Carlos. Porque yo creo que eso va a transformar su mirada del mundo. Y por supuesto, si eso trasciende hacia el futuro y queda como un testimonio, estamos construyendo memoria. Estamos construyendo un hito sobre este fenómeno histórico que va a ser indeleble. Lo importante que es este trabajo, mi estimado telepensante, que yo lo convido a apoyar, porque además tenemos que tener claro que todo lo que son este tipo de proyectos en general no van a tener un respaldo de parte de entidades asociadas al Estado que están absolutamente en el mundo del arte. Lo digo yo, me hago responsable y cargo porque lo conozco bastante bien, capturados por gente de izquierda y de extrema izquierda, gente que ha permanentemente avanzado culturalmente lo que son la subversión de los valores que nosotros compartimos. Es decir, por ejemplo, donde hay mérito en personas como Carlos, en personas como Daniel, que se esfuerzan, trabajan, ellos quieren los cargos porque sus genitales, porque son tantas mujeres y tantos hombres en un lugar. Ese tipo de cosas las han ido avanzando muy fuertemente, pero sobre todo la apología a la violencia, Carlos, a mí me llama la atención que en ese tiempo en que tú y toda la gente a tu alrededor vivía en la zona cero, este asedio, estas turbas nihilistas, destructivas, pero que como dices tú, tenían bastante organización porque a unos dejaban pasar, a otros no, etcétera, etcétera. Cuando tú veías lo que pasaba en la sociedad, más allá de esa zona cero o de los lugares donde efectivamente se estaba produciendo este descalabro nihilista, destructivo, ¿cuál era el contraste entre tu situación en ese momento, entre vivir en el día a día esta destrucción que quiere
que tiene que quedar registrado para que no lo volvamos a repetir en esta película, y por eso necesitamos la ayuda de todos ustedes. ¿Cómo veías tú este estar en la zona cero y al mismo tiempo ese mundo que estaba fuera de la zona cero? Porque me imagino que había ahí un contraste que te dabas cuenta que había algo que no estaba del todo coherente, no lo sé. O sea, bueno, lo primero que salta a la vista y que para mí por lo menos era muy evidente y lo es hoy día todavía, es la destrucción de los valores civiles en el fondo, de cómo podemos como sociedad convivir en conjunto para avanzar siempre hacia algo mejor. Lo que pasa es que se perdió aquí justamente toda esa escala de valores. Y ¿sabes cuándo yo lo noté? Quizás un año antes me empezó, como se dice en buen chileno, me cayó el chauchazo. Una vez yo estaba en el local, yo veía un par de chicos de tenía unos 20 años, no más que eso. Y en el fondo querían hacer el famoso perro muerto, no querían pagar. Pero no les resultó. Y cuando tenían que pagar, uno dijo que iba a buscar plata, dejó al otro ahí, y el otro se hizo como el loco, así, hablando por teléfono, y se empezó a ir, y yo le dije, oye, pero no hay pagado, ¿cómo es esto? Y me dijo, tal cual, yo hago lo que quiero. Y yo lo quedé mirando, y le digo, perfecto, tú haces lo que quieres, ¿verdad? Está bien hasta ahí, pero el problema, y tenéis que estar claro, que elegiste hoy día ser un ladrón, así que asúmenlo. Toda la gente lo quedó mirando, porque estábamos en la vereda. Se fue. Mira, después volvió a pagar. Después de eso, volvió a pagar. Cuando le dije eso, asume que eres un ladrón entonces. Entonces ese niño no está, al que tú haces referencia, no es un niño que está destrozado con pasta base, con neopren, con todo lo que hoy día no muestran en la televisión. Yo cuando crecí en Chile, permanentemente estaban mostrando a los niños que jalaban neopren, que se drogaban, como un problema que la sociedad tenía que asumir, que tenía que ayudar a sanar, a salvar. Sin embargo, este tipo de violencia, por lo que me han contado carabineros que estaban ahí, era una violencia distinta. No era quizás de aquel que tú podías esperar que tuviese una autodefinición de sí mismo. ¿Cómo han pensado ustedes traspasar esto a la escena? Porque no es algo tan fácil, ¿no? O sea, esas turbas, esas personas que ya de alguna manera daban la sensación de estar totalmente enajenados. Claro, en la parte como práctica, todo ese registro de la violencia y de las personas que la ejercían es registro documental. Entonces, eso es una parte importante del proyecto, que hay registro real de lo que sucedió ahí, que va a estar mezclado con la ficción. Y como yendo al lado más profundo del tema, como tratando de entender por qué, hablábamos antes de la familia, ¿no es cierto? Yo creo que todos esos vínculos en el fondo con drogas o con malas amistades en el fondo es por la destrucción de la familia. Porque es ahí donde está esa contención, ¿no es cierto? Que es, ¿cómo se puede decir? Que no tiene ningún límite en el fondo. Esa contención sin preguntas, ese amor incondicional, esa es la palabra. Esa contención incondicional, está en la familia. Entonces aquel que no tiene esa familia, aquel que pierde ese vínculo, establece vínculo con lo que puede, porque el ser humano solo no funciona. Es un individuo, pero funciona con otros. Entonces ese vínculo lo establece con otros que están en esa misma situación negativa. Y ahí es donde se producen estas masas de gente desconectada y conectada con lo negativo en el fondo. Entonces parte del proyecto también, y por eso también el personaje, su core, en el fondo su centro, es la familia. Es el negocio el que está destruido, pero su gran problemática como personaje central de esta historia es su familia, es salvar a su familia. O sea, yo creo que el salvar a la familia es salvarnos a nosotros también. En el estudio que he estado haciendo respecto de esta cultura de la muerte que se nos trata de imponer, y que la primera línea es un buen exponente de esa cultura de la muerte, por lo que esta película, mi estimado telepensante, tiene una capacidad de registrar a través de esta mezcla entre la ficción y la realidad histórica, un momento histórico muy particular que nosotros estamos viviendo.
Nosotros hoy día, a propósito del avance de esta cultura de la muerte, de la mano de la agenda globalista, la Agenda 2030, se nos está cambiando nuestra realidad. Nuestra realidad no solamente como país, a través de esta apertura de fronteras sin límites, que nadie tiene problema con la inmigración, todos hasta un cierto momento descendemos de ella, sino que sea ilegal y de forma tan masiva, y la importación de la narcocultura. Exacto. Porque acá tenemos un problema gravísimo de eso. Y esa es la cultura de la muerte, como decía Christian Banken la semana pasada, creo que lo leí, decía, acá lo único que crece es la muerte. Cada vez hay más personas que son asesinadas. A eso sumemos los abortos, a eso sumemos la gente que está deprimida, que está, como diría Deleuze y Guattari, trans, vivo, muerta, que está tan deprimida que ya no es capaz de hacer nada. Y ahí está efectivamente el vínculo con la familia en que yo a mis hijos por lo menos siempre les decía, espérense que los pille con un solo pito de marihuana, porque me los voy a llevar a vivir a Magallanes, pero a una casa que va a estar pseudo abandonada a 300 kilómetros del almacén más pequeño, y los voy a dejar con una vela, una Biblia, un paquete de lentejas, y una vez a la semana los voy a ir a ver. Y después, si les toca ya de más grandes, que uno ya no tiene esta capacidad de la autoridad total, bueno, entonces una persona que se droga deja de ser la persona que tú conocías. Lamentablemente es así. Y la familia, como dices tú, es la que te contiene en todo eso. Y por supuesto que ese instinto maternal de no te vas a hacer daño porque entonces verás las consecuencias, ¿no? Claro, contener no es apapachar todo el rato, es guiar también, por supuesto. Es guiar, absolutamente. Por supuesto, claro. Entonces, ¿cómo lo viviste tú, Carlos? Y cómo Luca Varela, que es el protagonista de la película, que va a ser encarnado por Luis Ñeco, que de aquí hoy día no pudo estar, pero vamos a, sin duda, invitarlo también al canal a que venga a contarnos cómo él va a vivir esta encarnación, digamos. ¿Qué es lo que Luca Varela recoge más potentemente de tu propia historia en este vínculo con la familia? Bueno, justamente es esa preocupación porque es la gente que de alguna forma u otra depende de uno. Y no solamente la familia, aquí hay que agregar a la gente que también depende de las decisiones que uno toma, que son las personas que trabajan con uno. ¿Y por qué lo digo de esta forma? Porque en cierta medida toda la gente que trabaja con nosotros ha durado muchos años. Y eso hace que el vínculo sea cada vez más fuerte, por razones obvias. Y toda esa responsabilidad que hay, uno la siente sobre los hombros, porque mucha gente puede decir, pero es que no. Fíjate que yo creo que cada empresario que tiene gente que depende de él, esa gente la lleva sobre sus hombros también, porque cada persona es una familia que hay ahí y que depende de lo que uno decida dentro de ese ámbito que puede ser laboral. Fíjate que eso es lo que a uno lo impulsa. Y justamente la idea de la familia, como bien dice Daniel, la verdad que para mí es todo. Yo, mire, y no es por tirarme flores ni nada, pero yo de verdad pienso, y tengo dos cosas grabadas a fuego. Una, yo sé que voy a trabajar hasta el día que me muera. No creo en esas jubilaciones donde uno se va a dar vuelta al mundo y va a ver aquí que allá, no. Eso es mentira, porque la vida real no es así, a menos que sea un tipo que tenga mucho dinero. Pero el común de la gente no es así. Entonces, cuando empezamos a prometer, por ejemplo, temas de los famosos temas de las pensiones, claro que hay que resolver esos temas, pero no le vendan esa pomada a la gente. Uno debiera trabajar, creo yo, hasta el día de que muera. Podemos cambiar la intensidad, pero creo que eso es lo natural, porque el ser humano no está hecho para estar después mirando mal techo. Todos tenemos algo que hacer. Y por otro lado, lo otro que tengo muy grabado a fuego, que mi familia en el fondo para mí es todo. Mi familia
es la que de alguna forma u otra es mi objetivo final. Creo yo que voy a estar pagado en la vida cuando mis hijas estén trabajando, llevando su propia vida, y haya podido yo aportar a través de ellas con personas decentes, personas con valores y personas que vienen a aportar a esta sociedad. Es volver a lo que nosotros siempre hemos considerado, ¿no es cierto?, nuestro mundo común, nuestra humanidad, la meritocracia, los valores compartidos. Yo hice una pequeña lista con Daniel sobre, para que usted sepa, mi estimado televidente, porque como dejé anunciado, tenemos que apoyar. ¿Y por qué tenemos que apoyar? Bueno, porque esto es sin financiamiento del Estado. Un punto clave para todos los que creemos en que es el esfuerzo, la solidaridad espontánea. No es el político metiéndole la mano al bolsillo a usted para financiar este tipo de obras, sino que efectivamente somos nosotros los que tenemos que apoyarlo. Y nosotros con Daniel hicimos una pequeña lista de cuáles son los valores más potentes que se recogen a nuestro juicio en esta película. Y partimos con esto, lo más simple, quizás desde lo más básico, que es que efectivamente no vamos a necesitar financiamiento estatal, porque aquí estamos haciendo la pega para que todos colaboremos y este sea un proyecto de todos los chilenos, que no queremos que se repita el 18 de octubre en nuestro país como nos viene amenazando esta élite, que usted sabe cómo soy yo. Pues yo digo que aquí, mientras no haya un juicio de Nuremberg, a quienes nos hicieron un golpe de Estado van a estar siempre tentados de hacer otro. Así es que, pero aquí no hay financiamiento estatal. Eso es muy importante, así que de aquí queda todos invitados a colaborar con las distintas modalidades que vamos a dejar el link en la descripción de este video, a colaborar con desde hasta el máximo que puedan, con esta obra que es una obra de memoria para nosotros. Es nuestra memoria, mi estimado telepensante. Por supuesto, usted ya adivinó, la meritocracia, no la genitalización de la vida, no distribuir por genitales, sino que cada persona por mérito gane lo que tenga que ganar según sus talentos y su esfuerzo. Eso no lo podemos perder. La relación entonces de este Estado que está fallido, este Estado que no fue capaz de defender a personas como Carlos Cini, a tantos otros que padecieron lo mismo en la zona cero y que ahora además se extiende, ¿no es cierto?, al sur de Chile, se extiende al norte de Chile, se extiende a los camioneros. Tarde o temprano, este problema va a tocar la puerta de aquellos que no se ven afectados hoy día con él. También hay una épica muy importante en esto te quiero preguntar sobre incluir, ¿no es cierto?, lo que son las artes marciales, esta autodisciplina. Además, la familia, nosotros sabemos que tenemos que recuperar a la familia, y lo dejo invitado a inscribirse también al FanFest, el Congreso de la Familia, el día 6 de julio, en que vamos a estar ahí, pero luchando por recuperarnos de la destrucción de la familia que se ha avanzado con esta nueva izquierda. Los jóvenes, estos jóvenes de la primera línea, estos jóvenes perdidos, estos jóvenes drogados, estos jóvenes violentos, esta juventud desarraigada, esta juventud sin propósito, sin sentido. Mostrar eso quizás nos permita tomar conciencia y ver qué podemos hacer. Es un llamado a actuar. Las mentiras de la época, como todo esto es un engaño, hubo tantos engaños de que las violaciones de carabineros, de que esto y lo otro, lo hemos conversado, pero hay que recordar de eso, hay que recordar que el periodismo, yo soy periodista, tiene que investigar, que no podemos ser caja de resonancia de cualquier mentira en su momento, el descrédito y la neutralización de carabineros en todo este proceso. El contraste que uno ve en este descalabro tan grave que generó el 18 de octubre para tanta gente y, Daniel, esta posibilidad de hacer de ese descalabro una historia potente, una historia que marque nuestro futuro a la luz de un pasado que no se olvida. Entonces yo quería preguntarte el trabajo con el personaje principal, porque a algunos les llamó la atención que estuviese esta arte marcial incluida, porque no sé si Carlos... Es real. Ah, es real. Ah, mira, ya, genial. Entonces, para que nos cuentes un poco, porque además yo soy una fanática de las artes marciales, mis hijos, los dos menores al menos, trabajaron mucho en eso por
el resultado que tiene en la autodefinición, el autocontrol, etcétera. A ver si nos cuenta un poco. Bueno, eso fue como cuando Carlos dijo eso y dije impresionante, porque el personaje contiene los elementos que son la alquimia perfecta, por así decirlo, porque enfrentaba una situación de violencia, porque siempre se entiende mal a veces las artes marciales o las técnicas de combate como el dominio de poder hacerle daño al otro. Y justamente el arte marcial tiene que ver primero con el dominio de uno mismo. Y bueno, el arte marcial que practica Carlos y que practica el personaje es el Iaido, que es el arte marcial del desenvainado y envainado de la katana, de la espada samurái. Y justamente el personaje central, que es Luca Varela, también practica este arte y a través de eso logra entrar a estados meditativos de conexión con la fuente. Por eso la película también se llama La Fuente. Entonces, es justamente ese llamado que el personaje siente como de su destino a través de estas meditaciones activas, es el viaje que cruza todo el viaje de héroe de este personaje, que tiene que en el fondo decidir si ejercer o no la violencia. Ese es su gran viaje y descubrir qué hacer con lo que le queda de su vida en el fondo. Por lo tanto, claro, la película promete por un lado ser la película del estallido, pero el espectador cuando vaya a verla se va a llevar algo mucho más grande, algo mucho más importante, que yo creo que ese va a ser el boca a boca que se va a llevar la gente, que va a poder difundir, que es que la película eleva, ¿no es cierto?, el tema de la violencia a un nivel más trascendente. Absolutamente, o sea, como podemos ver, hay estoicismo entonces también. Yo no conocía esta arte marcial. Cuéntanos un poco esa historia, Carlos, porque había oído de muchas y como les contaba yo, a mis hijos siempre los tuve en artes marciales. Para mí era fundamental, justamente por lo que estás planteando tú. O sea, yo creo que si en algún momento podemos recuperar este país y podemos recuperar a la educación de las garras de quienes la están destruyendo, el arte marcial podría ser una de los ramos que pueden, a mí no me gusta la palabra obligatorio, pero uno de los que a los que pudiese acceder un niño que crece en Chile. Cuéntanos un poco esa experiencia, Carlos. A ver, como bien dijo Daniel, bueno, yo cuando era joven, estoy hablando cuando estaba en colegio, en media, yo tuve la suerte de poder practicar karate. Y la verdad que tuve la suerte, además de tener muy buenos maestros, ¿ya? Y ahí uno empieza a tomar, porque las artes marciales se dividen en artes marciales como tales, pero que ya no son quizá un arte que es como todo lo que termina como en jiu-jitsu, por ejemplo, que eso es la técnica de cómo hacer daño. Pero cuando termina, no sé, karate do, iai do, que es lo que hago yo, o yo do, aikido, eso es un camino. Taekwondo. Eso te define un camino, porque a través de este camino uno va a ir superándose a uno mismo. De eso se trata, de ir superándote a ti mismo. En cualquier arte, por ejemplo, está el arte de la ceremonia del té para los japoneses también, que a través de practicar, hacerlo cada vez mejor, cada vez más hermoso, tú vas logrando enriquecerte como persona, porque de una forma u otra te vas superando a ti mismo. Esto es como quizá, para decirlo en simple, si tú vas a correr una maratón de 10K, ¿sabes qué es lo importante? Llegar al final. Es llegar. Aunque llegué en 4 patas, pero es llegar. Eso es el camino, y este camino es infinito. Porque a través de ese trabajo, uno después va ocupando lo mismo en su vida. Si tú eres prolijo, dedicado, por ejemplo, hacia la educación de tus hijos, ¿cuál es la probabilidad de que salga algo mal? Baja. Si lo haces con tu trabajo, lo mismo. Si lo haces en tu vida de pareja, lo mismo. Si lo haces con el resto de la gente, en cómo tú te relacionas con la gente, buscando siempre un bien común, lo más probable es que resuelvas bien. ¿Ya? Y siempre no va a resultar, porque en las artes marciales todo no resulta a veces.
Y ahí es donde uno tiene el desafío de saltar, porque depende además de uno. Mira, esta arte marcial que es el Yaido, es quizás de lo más antiguo que puede tener Japón, y enraizado en su cultura. Porque es la forma quizás como practicaban los samuráis antiguamente cuando están solos. Y ese camino en general es de mucha soledad, porque, por ejemplo, los samuráis, a pesar de que uno pueda creerlo o no, pero tenían sus santitos también antes de ir a la guerra, po. Como nosotros podemos guardarnos un santito aquí, qué sé yo, o mi medalla o lo que sea, para pensar en términos trascendentes, no sé, que voy a enfrentar algo peligroso, algo que no es fácil. Pero ¿sabes cuál es la diferencia? Ellos tenían todo eso, pero sabían que cuando entraban ahí solamente dependía de ellos, estaban solos. Y eso, fíjate que yo creo que a ti te hace libre, porque la libertad es cuando yo me tomo a mí mismo y me hago responsable de mí mismo. Y eso yo creo que la gente no entiende. Y eso es lo que en el fondo, quizás dentro de la película y dentro de las artes marciales también, cuando tú te haces responsable de ti mismo, tú tomas decisiones en tu vida, tomas un camino. Puedes saltar la valla o puede que no, pero lo hiciste. Y fuiste responsable de cierta medida. Pudiste vivir la libertad en ese minuto. Y yo creo que eso es lo importante. Por ejemplo, cuando uno es libre en el trabajo, cuando uno hace lo que debe hacer y lo hace bien. Porque no tienes un jefe respirándote aquí todo el rato que te tenga que estar controlando. Ahí uno es libre en el trabajo. A mí me encanta porque al principio cuando uno se entera de la película muy desde afuera, ¿no es cierto? Uno dice, sí, es una fuente de trabajo, es lo que pasó en la pérdida de años, décadas de vida, es decir, es equivalente a la esclavitud. O sea, destruirle a alguien el trabajo de toda su vida y del trabajo de toda la generación de la familia para atrás es dejarlo en el estado del esclavo, es que ha trabajado todos los días de su vida a cambio de nada. ¿Sí? Eso es lo que es. Aquí lo que pasa es que los discursos violentos no reparan en eso. Hace una pequeña acotación, ¿Sí? que ayer nos juntamos justamente con gente del comercio detallista y que negocios pequeñitos, familiares de 4 personas, donde trabajaba la mamá, el papá, el hijo, fueron destruidos por este mal llamado estallido. Esas personas no se recuperaron. Carlos ha podido recuperarse. Todavía no al 100 como era antes, pero estas personas no se han podido y han pasado a ese estado. Han pasado al estado de ya no poder ser libres de su propio destino a tener que depender de alguien. Y además eso sumémosle toda la gente que hoy día tiene negocios y que el narco, si es que no le pagan el impuesto por protegerles el negocio, van y se los destruyen. O sea, tenemos un proceso que sigue adelante en esto. Pero como hemos visto, la película nos trae bastantes cosas más, como por ejemplo esa farsa del derecho a tener derechos. No, si la libertad tiene como contracara la responsabilidad. Así es. Lo otro se llama emancipación. Y es muy importante tener la diferencia entre ser una persona libre, que por lo tanto es responsable de las decisiones que toma, y ser una persona emancipada. Emancipada sin familia, emancipada sin sí mismo, emancipada sin nación, emancipada sin responsabilidad alguna por nada. Ese tipo de emancipación, a lo único que conduce es al nihilismo radical, es a la anomia, a no responder ni a preocuparse por nadie, y a vivir en definitiva en el sinsentido, en la droga, etc. Tenemos entonces, Daniel, una historia genial. Tenemos un héroe buenísimo. Tenemos un contexto que da para sacarle punta al lápiz, hacer varias películas, porque uno podría decir, ya, esta fue vista desde, en este caso lo vimos desde la perspectiva de cómo lo vivió en la zona cero un pequeño empresario, mediano empresario, y con todo lo que le sucedió a él, y de ahí uno podría ir allá, y ahora desde acá podemos verlo desde, por ejemplo, un periodista, podríamos hacer otra película sobre el estallido, golpe de Estado. Lo que pasó en La Moneda. Lo que pasó en La Moneda, etcétera. ¿Cuál es el desafío más complejo? Porque tenemos varias cosas que hacen que uno diga aquí todo suena bien. ¿Qué es lo más difícil de lograr aquí? Justo lo hablábamos hace un rato con Sebastián,
que es productor, Sebastián Amenábar, que la película tiene que ser una obra de arte bellísima. O sea, lo más difícil, o sea, el contenido yo creo que está, el fondo está, la inspiración está. La parte difícil es la artesanía del tema, en el fondo construir esta película, porque es la belleza, es la creación de ese sentido bello, es lo que va a hacer que la película sea realmente exitosa, y no tanto en términos comerciales, sino exitosa en el sentido de que llegue al corazón de las personas. Y ese es el desafío más grande, ese es el desafío que tengo yo como director en el fondo, y como guionista, de lograr tocar los corazones de las personas. Y bueno, ahí voy con pura fe nomás, pues, porque tengo toda la experiencia, el trabajo, las ganas, la dedicación, pero bueno, también ahí es un camino incierto, es un camino que hay que recorrer todavía. Ya, a mí me llama la atención lo que dice porque hace poco tiempo estaba hablando con un amigo que es actor y que me muestra una película que hicieron sobre una familia alemana que llegaba al paraíso y la familia era bastante particular, digamos, ¿no? En suma, yo le digo, sí, todo lo que es la escenografía, todo lo que era el trabajo de cámara, quizá yo no tengo tanto lenguaje, ¿no? Pero ustedes me entienden, era precioso, era una película cinearte muy potente, pero te conectaba con lo más detestable del ser humano. Y ese es el problema que nosotros tenemos hoy día. Yo quiero plantear fuertemente aquí la idea de la importancia de una película como esta en este sentido de la belleza del ser y del trabajo bien hecho, ambas cosas. Porque uno de los objetivos fundamentales de la nueva izquierda, la izquierda que da la batalla cultural, es invertir el mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo. Me ha pasado, mi estimado telepensante, que usted ve algo, por ejemplo, la sodomización de la bandera y usted dice qué asco, qué repugnante, qué gente más repugnante. Bueno, eso está hecho, es profeso, eso se llama pornoterrorismo. Y tratan entonces todo lo que hacen en el arte, en el cine, en lo que escriben, todo nos conecta con lo más bajo y pueril del ser humano. Y eso lo hacen es profeso porque quieren que nos odiemos, porque si nos odiamos ya no hay vínculo, ya no queremos tener hijos, ya no hay familia, ya no hay nada. Eso es lo que están trabajando desde el arte esta gente que hace cuántas cosas que usted ha visto que dice, ¡oh, qué asco! Eso está hecho ex profeso. Por lo tanto, que en la batalla cultural nosotros rescatemos los valores más sublimes que compartimos como posibilidad los seres humanos, porque somos todos en potencia esa posibilidad, la posibilidad de ser la mejor versión de nosotros mismos, y que traigamos una película así bien hecha. Eso es una de las aristas de esta batalla cultural más importantes, recuperar la belleza del ser, el amor por el otro, que no nos inviertan nuestro segundo mandamiento, que no terminemos en esto de, en vez de amar al prójimo como a sí mismo, odiar al prójimo y a sí mismo, porque todo lo que vemos es cloaca. Y entonces ahí yo le estoy dando otro motivo más por el que apoyar a esta película La Fuente, porque se nota, ¿no?, que tenemos aquí a personas muy bien inspiradas y que saben lo que están haciendo, lo hacen desde su corazón, y yo aquí les aporto la lectura psicopolítica que sé que no la tenían así como, pero hay que rescatar estas intuiciones y este deseo de hacer una memoria que ancla en lo mejor de lo que somos los chilenos, porque los chilenos tenemos mucho corazón. ¿Qué es lo que, Carlos, a ti te gustaría, si es que alguien sale de ver esta película, que igual tiene que ser como impactante, que hagan igual una película como basada en la vida de uno, ¿qué te gustaría a ti que esa persona pudiese llevar para sí misma y que pudiese conversar con su familia después de ver la película? A mí me gustaría que quizás la enseñanza es justamente eso, que nada es más grande que el ser humano. Nada es más grande que el ser humano. Yo creo que eso, me encantaría que quedara eso, porque el ser humano, las personas, somos carne, hueso, pero tenemos espíritu, y tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de poder cambiar las cosas. Y a veces
para poder cambiar cosas o detener cosas que van en contra de todo lo que significa tu forma de vida, a veces tienen que surgir personas que, mira, héroes, yo creo que estamos llenos de gente que puede ser un héroe, si depende nomás de la situación. Yo me había envuelto en esta situación nomás, y esta situación me planteó a mí, o lo pierdes todo o lo defiendes. Y decidí defenderlo nomás, porque para mí perderlo todo, preferiría estar muerto. Esa es la verdad. Si las personas, como te digo, salen y pueden sentir que como ser humano pueden llegar a ser alguien fuerte, alguien que pueda enfrentar la vida, porque es eso, enfrentar la vida, no temerle a la vida te va a traer siempre pruebas, y poder salir adelante, yo creo que con eso yo quedo pagado. Esa es la verdad. Bueno, ahí hay entonces, ahí hay un resultado de lo que usted está pensando, en lo que se puede llegar a traducir en cada una de las personas, el que esta película pueda llegar a los cines. Imagínense lo importante que es reconectarnos nosotros que hemos pasado por este proceso de construcción, esta locura que va de una cosa a otra, porque además acá hay un tema muy fuerte con el golpe de Estado, que al mismo tiempo, como hablábamos de ese millón de personas que efectivamente fue engañada en el sentido de que no se dieron cuenta que no son ellos los que quemaron las 70 estaciones de metro. Entonces eso no formaba parte de las protestas masivas de gente que estaba tan molesta como yo, lo sigo estando por los abusos, y yo simplemente no salí a protestar por un motivo, porque yo sabía que debajo se estaba tejiendo otra cosa. Y claro, uno no tiene la llegada masiva mediática que tienen los canales que de alguna manera no quisieron dar cuenta de que no podía estarse quemando un edificio entero y 70 estaciones de metro que no se queman así como que uno dice, le voy a tirar una molotov y se quema. No es como eso, ¿no? Claro, es acero, concreto. Claro, ahí tienes que tener no solamente los acelerantes, sino que además tienes que haber investigado. Hay que saber hacerlo. Exacto, Sí, tienes que haber investigado dónde están los cables que se pueden incendiar. Bueno, esas escenas, esas que son uno diría, porque el tema del asedio de la primera línea y de todo lo que fueron las manifestaciones que vinieron después, tuvo como esa mecha en que ahí implosionó todo y como que se acabaron las barreras de esa moral cívica de la que hablaba Carlos. ¿Cómo quieren ustedes transmitir? Me imagino que es súper difícil. Bueno, es que hay que reconstruirlo de alguna forma, pero nosotros no vamos a hacer esa parte de la película, no vamos a ficcionar, por así decirlo, los atentados al metro. Aparte no tenemos ese material tampoco. Nuestro foco está puesto específicamente en la plaza, pero yo creo que como dices tú, a lo mejor esta puede ser la piedra inicial de proyectos paralelos, secundarios, que pueden abordar otras áreas del tema. Y sin duda el tema del metro es un tema que está pendiente en Chile, porque yo creo que ahí detrás de eso hay muchas respuestas que no han sido dadas. Han escrito libros, un libro que decía que eran los carabineros los que han quemado el metro. Esas son las respuestas que faltan, ¿no es cierto? Y esta película no pretende dar esas respuestas en todo caso. Sí pretende exponer lo que sucedió en Plaza Baquedano y sin emitir juicios, porque tampoco la idea es hacer una campaña política, no, de ninguna manera. Esto es arte, como decía al principio. Y el arte tiene que estar abierto a que el espectador se siente y haga su juicio. La idea es que una persona de izquierda que crea que eso estuvo bien, se siente en la sala y salga con la pregunta metida adentro. Habría estado equivocado con dudas. En el fondo, esta película busca reafirmar a aquel que sabe que esto sucedió de esa forma y busca plantear dudas y cuestionamientos en aquellos que están convencidos que toda esa violencia estuvo bien. Sí, me parece que en eso es fundamental, porque uno oye en los discursos de la izquierda hay un intento por desafectarnos de toda sensibilidad que nos permita empatizar con el dolor de otra persona cuando a ellos no les sirve ese dolor. Sí, claro, entonces,
cuando uno oye que la izquierda habla de los venezolanos que huyen de Venezuela para salvar sus vidas como de migración económica, migrantes económicos, ¿ah? Porque en realidad lo que quieren, como son económicos, somos como homo economicus, ¿no? Pero ellos son migrantes, en realidad no es que el régimen venezolano esté mal y que ahí estén pasando las barbaridades, atrocidades. Mano de obra barata. Claro, lo que pasa es que ellos, la gente que migra y que pasa por todo lo que pasan estas pobres personas, lo hacen porque quieren, en vez de tener un, no sé, pongámoslo así, un Volkswagen, quieren un Porsche. Es como migrantes económicos, ¿no? Es porque quieres mejorar tu calidad de vida. Y no cabe duda que una película como esta, en la medida en que va a mostrar el dolor de un pequeño empresario, va a ser moteada con esto. Es decir, evidentemente porque van a decir, es una película de... Ya lo he recibido por redes sociales, ha sido impresionante también. Así como hemos recibido apoyo de todo Chile y de afuera incluso, también hemos recibido desde ya la violencia, que es característica de la forma como trabajan. Realmente uno se impacta que el discurso de la desigualdad, que uno no va a compartir porque uno cree que la desigualdad está bien si es que es fair play, es decir, si es que en la meritocracia y el Estado de Derecho, aquel que tiene lo que tiene se lo ha ganado justamente con su esfuerzo y su talento. Es interesante que en el discurso de la desigualdad nunca se le pegue un palo, por ejemplo, a los que son millonarios gracias al tráfico de drogas o al tráfico de personas. No, esa desigualdad nunca se toca, porque el problema ni siquiera para la izquierda es que alguien sea rico, porque veamos que la gente más rica del mundo es Fidel Castro, Maduro, todos estos gallos sí que son ricos. No, el problema para ellos es haber hecho la riqueza en un marco lícito de valores cristianos occidentales. Es haber hecho la riqueza a partir del autoperfeccionamiento, que esto lo dice ya Rousseau en El origen de la desigualdad de los hombres, dice que el origen de la desigualdad está dado en el hecho de que al vivir en sociedad nos comparamos y queremos mejorarnos. Y algunos desarrollan este instinto de autoperfeccionamiento que deviene en una razón que es la capacidad que tenemos de, por ejemplo, posponer un placer presente por un bien futuro, y otros no la desarrollan. Y esos pobres que no la desarrollan, que son los que se quedan como el buen salvaje, en el estado compasivo, mientras que los otros son competidores, quieren... Y ese es el conflicto de fondo que esta gente tiene. No es que alguien tenga plata, porque si no, ¿por qué no critican a los narcos que están llenos de plata? ¿Por qué no critican a los gobernantes que están llenos de plata? ¿No el Partido Comunista es uno de los más ricos del país? Y lo estoy diciendo así porque definitivamente acá lo que hay es ha habido un ataque sistemático a empresarios, al mérito, y ha habido un apoyo sistemático. Aquí quería preguntarte ya así cómo lo has visto tú, Carlos, esto del apoyo sistemático que se ha dado a la gente que en su momento destruyó la vida de tantas personas como tú. O sea, nosotros estamos hablando de una primera línea del Congreso Nacional, el ex Congreso Nacional. Nosotros estamos hablando de indultos, del retiro de las querellas por seguridad del Estado. Pensiones vitalicias. Nosotros estamos hablando de eso. Porque mi estimado telepensante no se equivoque, cuando uno va a ver una película así, que tiene el registro histórico, porque está basado en hecho real y tiene el registro histórico, uno después se vuelve a preguntar, ¿fue a las personas que hicieron esto? ¿Las que hoy día les damos pensiones de gracia con nuestros bolsillos de por vida? ¿Qué comentario también a ti eso darle también esa mordida? Porque aunque la película no se va a hacer cargo, y ese es el punto, digamos, el punto es mostrar un momento histórico que al verlo nos permita reflexionar, como decías. Pero eso no quiere decir de que no empecemos a ver inmediatamente cuáles pueden ser las consecuencias de esta película. Es decir, que aquel que sale del cine diga, esta gente a la que hizo esto, le estamos dando pensiones de gracia por vida. ¿Hay la posibilidad de una recomposición moral ahí o no? A ver, bueno, eso para empezar es inmoral, tal cual. Es impresentable. Porque, primero que nada, no son luchadores sociales. Porque el método que está ocupado aquí es un método que en el fondo destruye a tu conciudadano y que no tiene nada que ver. Entonces,
cuando tú ves que sucede todo esto, toda esa violencia, y después ves que les entregan un indulto y les entregan pensiones vitalicias a personas que derechamente están delinquiendo. Si eso es delinquir, es un delincuente. O sea, es que cae de sentido común nomás. Y oye, toda esta historia de los famosos indultos y todo este cuento, acuérdate que empezó muy apoyado por la democracia cristiana, Jasna Proboste, la que estuvo patrocinando y estuvo en el Congreso la presidenta del Senado en esa época, Adriana Muñoz, ¿ya? Y estaban todos empujando ¿te acuerdas de una ley que era de indulto? Sí. Y que nosotros como Zona Cero tuvimos la oportunidad de reunirnos con ellos y obviamente, con mucho respeto, pero en el fondo le dijimos, ¿en qué parte de la cabeza se golpearon? ¿Por qué esto? ¿Qué tiene que ver? Cuando se habló de indulto incluso pensamos que eran, y pensiones y todo, porque también se habló en ese minuto. O sea, nos van a indemnizar, fíjate. Entonces cuando empieza a desarrollarse la historia... No era para usted. Claro, no, nosotros no, lo siento, o sea, te pasó y bueno, fue el destino. Entonces uno ve como que el mundo está al revés, no sé, no entiendo. Y cómo tratan de defender cosas así. Después tú ves a un presidente diciendo, es que era mi compromiso. A ver, ¿cómo te comprometiste? ¿Con qué? ¿Para ¿Con qué? quién? Entonces el presidente ¿Cuáles son tus fue compromisos? muchas veces a la cárcel Sí. Claro, a pero visitar a sus amigas. Claro, pero cuando te dice un presidente, te está diciendo es que yo me comprometí con esto, con ellos. Cuando tú te comprometes es porque hiciste un trato antes. ¿Me explico? Entonces, es algo terrible. Terrible. Porque tú ves que la clase que te está dirigiendo hoy día está ocupando aquí todo vale. Y cuando uno entra en la dinámica del todo vale, Claro, vaya derecho a la guerra civil. Porque ahí cada uno se tiene que rascar con sus propias uñas. Vamos, salvémonos nosotros, no más posibilidades. El liderazgo se ha perdido. claro, y tú ves que justamente esta clase política no protege a los chilenos, pues, muy por el contrario. Yo no tengo nada contra los inmigrantes, mi familia llegó afuera también, si nosotros somos descendientes italianos y llegamos, y mi abuelo llegó con una mano por delante y otra por detrás, y él tuvo la valentía de enfrentar la vida y salir adelante. Y sin tener nada, ni siquiera hablar el idioma, imagínate, o sea, era una cuestión, no sé qué más en contra puedes tener. Entonces, tú ves, por ejemplo, esta política de que entre nomás el mundo, porque tienen derecho. Yo no digo que no tienen el derecho, pero ¿y nosotros qué hacemos aquí adentro? Porque por último, tuviésemos un plan, digo yo, vamos a hacer crecer económicamente este país y a ellos los vamos a integrar para que esta cuestión salte y la torta sea más grande para todos. Y es al revés. Claro, queremos decrecer. Sí. Sí, hay hartas cosas acá que saltan a la vista como para irle dando un sello conclusivo. No, ¿Sí? pero discúlpame, y otra cosa más. ¿Cuánta gente, imagínate que entra, se autodenuncia ya porque está todo ese mecanismo, pero son personas que no pueden trabajar, son personas que tienen que trabajar en negro, tienen que buscarse una pega por lo que sea, eso es dignidad. Porque por último tú decís, ya, sabéis que estamos entrando personas, vemos quién es, y le damos las facilidades para que trabajen. Pero más encima, dejan que vengan, casi invitándolos prácticamente, por decirlo de una forma. Y esto sí que no tiene color político, porque es derecha, izquierda. unida. Exactamente, Sí. exactamente. Y esas personas llegan a vivir en la pobreza aquí, po. Porque Y en eso el es. frío, como decía Tomás Cox, que veo una entrevista en mi canal, decía, y hay gente que viene de países normalmente más cálidos, o sea, sale de una pobreza, llega a otra pobreza y acá más encima hace frío. O sea, es el peor de los mundos. Claro.
Entonces, este es el ODS número 10, mi estimado telepensante, recuérdelo usted, la Agenda 2030, globalismo, todos, derecha e izquierda unida con el capital transnacional. ODS número 10, se busca la igualdad al interior de los países, pero entre los países también. Y qué mejor manera de igualarnos que promoviendo a través de dictaduras como la de Maduro, la inmigración masiva de la gente que sufre esas dictaduras hacia otros países y que termina lamentablemente destruyendo la cohesión social de otros países sin quererlo, porque esto está planeado, esto está ODS número 10, búsquelo, ahí dice inmigración, hay planes de inmigración, eso es lo que están buscando. Ahora, lo que a mí me queda conversando con ustedes, que casi como que veo la película, me encanta, así es que espero que esta conversación contribuya a que se concrete. No podemos dejar de pensar en nuestros carabineros, no podemos dejar de pensar en que apoyar esta película también es apoyarlos a ellos, porque a esto fue a lo que ellos se enfrentaron, lo mismo que se enfrentó la gente que vivía en la zona cero todos los días, y hoy día son perseguidos judicialmente por haber sido esa delgada línea verde que separó a Chile de haber caído absolutamente en el abismo y la destrucción total, y salvó al país. Y hoy día ellos que enfrentaron a esa destrucción, a ese aparato destructivo que formaron estas masas de personas nihilistas, violentas, etcétera, ellos están pagando hasta el día de hoy el precio. Entonces esta película también sirve ir a ver, exponerse al dolor, al sufrimiento, a lo que ellos trataron, los carabineros trataron de ayudar, trataron de hacer, para que relegitimemos a nuestros carabineros, para que presionemos al Poder Judicial para que deje de perseguirlos. Nadie dice que cuando algún carabinero comete un delito no sea juzgado por el delito, pero aquí está explícitamente ya reconocido un pacto entre el INDH y la Fiscalía Nacional de esa época para perseguirlos con un sesgo en particular, que Nubia Vivanco ha explicado en este canal, en el cual se le imputan delitos que son mucho más graves, se parte desde ahí en lugar de imputársele los delitos que corresponden cuando haya esos delitos. Así es que yo creo que de esta película uno va a salir pensando muchas cosas, no solamente en la persona de izquierda que pueda preguntarse desde su humanidad, porque hay muy buena gente también en la izquierda, si es que apoyar algo así acaso no termina siendo complicado de sostener, al menos plantearlo así, sino que también para quienes vayan a verlo, entender a quienes vivieron esto como lo vivió Carlos y que no se volvieron a levantar, como dice Daniel, y que están viviendo hoy día toda la destrucción de su mundo común a través de este narco que les cobra para poderlos proteger de sí mismos, porque si no van y les destruyen. O sea, esto sigue, este proceso sigue. Sigue. Sí, sí. Exacto. Y salir de ahí. Está congelado ahora porque está en el gobierno, ¿no? Y porque no lo estamos, y porque no se denuncia claramente. O sea, salen algunas cosas. Sí. Pero cuando tú realmente vas a ver cómo está viviendo el locatario, mediano, pequeño, en todas partes, teniendo que pagarle parte importante de su ingreso a estas mafias. O sea, yo conocí una señora hace 2 semanas, 3 semanas atrás, que es peruana y que me contaba que acaban de matar a una de sus mejores amigas, de asesinarla. Porque esta amiga se había quedado sin trabajo, el jefe de ella era asesora del hogar, se fue de Chile, ¿no? Y entonces se puso a vender ropita en la calle. Y vinieron, ella me decía peruano, o sea, de mi misma nación, de mi misma patria, me decía. Oye, pero ya criminales, que eso es lo que termina siendo, como tú dijiste, decidiste ser un ladrón. Exacto. Claro. Y le quisieron cobrar y lo que ella tenía que pagar por ese puestito, supuestamente, que no era un puesto ni nada, ¿no? Y ella no había vendido nada en el día, entonces dijo, no te puedo pagar si no he vendido nada. Le pagaron un tiro a una mamá de 4 niños, punto. Eso es lo que se está viviendo todos los días acá. Entonces este proceso de destrucción del país, que estaba planificado institucionalmente en el mamarracho de Nueva Motereto, y que ahora se avanza, pero de verdad, o sea, vamos a seguir adelante, seguimos destruyendo el país. Desde adentro, están ahí, sí, claro. Entonces la película va a ayudar mucho, yo creo, a que nos demos cuenta lo que pasó, mantengamos viva la memoria y tengamos un juicio sobre el Chile que queremos. No sé si en eso estoy sintonizando. Por supuesto, en este sentido, la película es una película conservadora, por así decirlo.
tiene el principio de lo que decías también tú un poco, Carlos. Hay cosas que uno dice, esto yo lo quiero conservar. Esta es mi casa, metafóricamente hablando, este es mi espacio, esto es lo que yo quiero cuidar. Entonces nosotros también tenemos que tener la capacidad de trazar un límite y una línea y saber decir, porque si no, cuando uno invita, llega y permite todo, se termina destruyendo. Y eso es lo que está pasando ahora. Estamos permitiendo que nuestra casa se destruya. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de decir, hasta aquí se llega, esta es mi casa, estas son mis reglas, así funciona. Y esa capacidad de conservar es un acto de amor. No es un acto de violencia, es un acto de amor. Bueno, esa es otra de las facultades espirituales que nos quieren quitar, la capacidad de amar al prójimo, de amar nuestro mundo, porque en el amor nace todo lo demás, nace la defensa, la protección, nace la inteligencia que se autoperfecciona para, por amor, lograr mejorar un problema, aportar en algo bello, etc. Eso también nos lo quieren quitar todo, y yo aquí sí hay un tema que me gustaría resaltar, o sea, entre eso de quitarnos también el derecho a autodefensa. Hay una persecución a la gente que hace uso del derecho a la legítima defensa. Y sin embargo se deja a los que te agreden libres, se les premia. Pero si hay gente que ha estado detenida 70, 80 veces. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero tú andas a defenderte en tu casa, claro, de que entró alguien con un arma, por ejemplo. O sea, el derecho a la legítima defensa, que es el fundamento de la vida. Sin eso no hay vida, digamos, ¿no? Porque entonces el más fuerte siempre arrasaría a todos los demás. Pues mismo Carlos, cuando osó defenderse un poco en su local, al tiro la prensa, los periodistas, ¿pero tú crees que eso estuvo bien? ¿No habrá sido demasiado? Eso es una inversión total de los valores. Eso es exactamente lo que estamos viendo, es lo opuesto. Bueno, aquí está súper claro que todo lo que podamos hacer por apoyar la película La Fuente va a ayudarnos a avanzar en recuperar lo que amamos, a avanzar en tener conciencia de lo que vivimos y avanzar en saber qué es lo que queremos, porque eso es muy, pero muy importante. Estamos luchando muchos chilenos. La Asociación Chilena del Rifle lucha por que no nos quiten el derecho a la tenencia legítima de las armas. Legítima, porque los otros las tienen y no hay problema. Claro. ¿Sí? Nosotros aquí estamos haciendo esta entrevista desde Esfera Pública para que esta película llegue a los cines. Tenemos que colaborar, tenemos que unirnos. Yo los dejo invitados a ser parte de esto, porque es parte de la comunidad, de la fortaleza que podemos tener como chilenos en apoyar un estado de conciencia mayor, pero que aquí vamos a llegar a mucha gente. A mí me encanta Esfera Pública, el canal lo creó mi hijo Axelito, cuando me dijo, usted nunca va a poder tener un jefe mamá, así que no le queda otra que ser youtuber. Sabía el espíritu indomable de su madre, ¿no? Pero nuestro canal no va a llegar a la cantidad de gente, mi estimado telepensante, que puede llegar a esta película. Necesitamos llegar a más gente. Los canales de televisión tradicionales, todo lo que llega de forma masiva a los chilenos, no les juega a favor a lo que nosotros queremos recuperar. No nos está ayudando. Dejémoslo con un no, en vez de decirles juega a favor, porque seamos cuidadosos, pero no les juega a favor a esto, a este propósito de recuperar nuestro país, a este propósito de reconectarnos como chilenos, y por lo tanto esta película es una posibilidad única, porque ese es el punto, es única, de llegar a millones de chilenos y crear esta conciencia sin la cual, yo le digo, va a ser muy difícil que rescatemos a nuestro país de las garras del monstruo en el que está. Un monstruo, un gran, ¿cómo les fue que dijo el presidente Piñera en su momento? Dijo, estamos ante un enemigo Implacable. implacable. Ese enemigo sigue aquí, sigue entre nosotros y nos necesita a todos para poder ganarle. Y esta película, yo estoy segura que en eso va a ser un antes y un después en la conciencia de los chilenos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Vanessa. Por el esfuerzo que están haciendo, a todo el equipo, al Libero, que por supuesto nos prestó entonces, porque también se une en esta causa de apoyar la película La Fuente, el Libero, gran medio de prensa digital. Aquí estamos todos juntos dando esta batalla. Únase usted también, lo dejo invitado. Así la vida tiene sentido, así nosotros sabemos que podemos contribuir a que no nos derrotara este enemigo tan poderoso e implacable que hace rato está en Chile. Que tenga una muy buena semana y gracias por estar en Esfera Pública.